15 de mayo de 2025. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica por ventura de Dios. ¿A poco? Aunque andan hay algunas cosas ahí sugiriendo que vamos a tener temblores aquí en Monterrey. No se crean, compañeros. Mientras no se oficialice aquí en la mesa grillera ese asunto, no le hagan caso, ¿sí? Ustedes duerman tranquilos, no estén como en el DF. Por cierto, para la cantidad de veces que yo he ido al DF en mi vida, me han tocado una cantidad desproporcionadamente alta de temblores, ¿sí? El último sismo grande me tocó ahí. Al principio era así como que medio divertido, ¿no? Me tocó en una casa, que era un pequeño edificio más bien, sí. Pensé que ibas a decir una casa de mala nota. No. Pues total que a la hora de bajar a la puerta que da a la calle, pues estaba una señora ahí batallando. Pues la agarró en la regadera, estaba ahí pues con una toalla ahí batallando para abrirle. Señora, es una emergencia, suelte la toalla por favor. Y tiene chingado, yo le dije, ¿verdad? Pensando pues en la seguridad de todos. Bueno, compañeros y amigos, déjenme decirles que hoy, tal vez por la ausencia que tuvimos de 2 semanas, pues tenemos una cantidad de miembros de la mesa pues limitada a 3. Una pata no sostiene a una mesa, salvo que esté ahí clavada o algo. Pero en general, si no tenemos ese recurso, una mesa no sostiene una mesa. Una pata no sostiene una mesa. 2 tampoco. Pero 3, ya. Y no solamente eso, una mesa de 3 patas no cojea. Aunque los miembros de la mesa pudieran cojear, ¿sí? Fíjense que hay un teorema, pues, no es un teorema, tal vez un axioma en geometría que dice que 3 puntos determinan un plano. Así como 2 puntos determinan una recta, porque si este punto y este punto lo unen, determina una recta. Pero le ponen otro punto y eso determina un plano. Pueden acomodar un plano. Y eso en la práctica se traduce en que una mesa con 3 patitas no cojea. Y las patitas que tenemos hoy, compañeros y amigos, son aquí el compañero Antonio Lomas Moreno, ¿sí? Que nos va a decir que es aprendiz de periodismo y quizá alguna otra cosa. Compañero, preséntese ante la comunidad, diga qué jabón lo patrocina. Bueno, como siempre digo, soy aprendiz de periodista, amo recorrer los municipios. Precisamente hoy por la tarde estaré en varias reuniones en Juárez, Nuevo León. Vengo de algo que me encantó, una casa de los ejidatarios que está en Escobedo, del ejido San Nicolás. Es un lugar hermoso, muy amplio. Es algo increíble. Está antes de llegar a la preparatoria 25. Okay. Valdría la pena que lo fueran a visitar. Ahí andamos. Muy bien. Y el otro compañero que tenemos aquí es nuestro querido Ernesto Cerda. El revivido. El revivido, sí. Fíjense que estas 2 semanas no vinimos porque sufrió aquí nuestro amigo un problemita ahí cardíaco, ¿no? Que fue solventado de manera muy eficiente. Escuchamos, Ernesto, ¿qué más tienes que platicarnos de ti? Primeramente sí que soy prófugo del infierno, me les escapé. No es cierto, Ernesto, no te aguantaron. El primer round no lo aguantaron y te regresaron. Hay versiones de eso. No, yo creo que sí llegó ahí, ¿verdad? Pero él tenía una misión aquí en la tierra. Y una misión importante pues es venir a chingar aquí a la mesa grillera, ¿sí? Entonces dijeron, no, usted tiene que irse para allá. Fíjate que yo quisiera, antes de cualquier cosa, hacer un reconocimiento, y lo hice por escrito, y quiero hacerlo de manera pública, personal, de viva voz, al personal, desde los médicos, las enfermeras,
la gente de seguridad, la gente de ambulancias, los camilleros, la dirección tanto de la 3 como de la clínica 34 por un excelente servicio de atención y más que todo humanitario. Normalmente en los hospitales públicos se pierde ese sentido humanitario, pero encontré en todos, de la señora que hacía el aseo, una reciprocidad humana pocas veces vista en este tipo de lugares. Mi reconocimiento, y como les dije, ojalá, y voy a encomendar mis esfuerzos para que hospitales como el número 34, que es regional, cuando menos el Seguro Social tenga 17 iguales a estos, porque en Nuevo León 34 carga con más de 4 estados para atender. Entonces, como decía al inicio de ese escrito, contemos también lo bueno. Hay cosas buenas en el seguro y también hay muchas deficiencias que hay que cubrir. Muy bien, sí, efectivamente hay cada vez más testimonios de que hay cosas, por supuesto, siempre ha sido así. Las cosas no son ni totalmente malas ni totalmente buenas. Yo diría que todavía la 4T no se ha podido chingar eso, sí. Aún tiene tareas por hacer. Aún tiene tareas que cumplir. Miren, déjenme platicarles, compañeros, que aquí tenemos varios comentarios. Déjenme verlos. Miren, Francisco Daniel Hernández. Sí. Francisco Daniel Hernández, Jesús Andrés, caray. Jesús Andrés Miranda Barajas, José Adrián Tobías Martínez. Hola Adrián, te mando un abrazo fuerte. Fundación Daniel Hernández, saludos estimado doctor y todos los demás participantes de la mesa grillera. Consuelo Tobías nos está viendo. Jesús Andrés Miranda, saludos señores. Jesús Zambrano está viendo. Oye, ya. No, yo ya dije, se me hace que Jesús Andrés ya está muy frío, muy indiferente, pero no, ya puso aquí, mira. Dice, besos al señor Lomas. ¡Wow! ¡Tirras! Ya me hizo el día. Dice Antonio Lomas que ya le hiciste el día a Jesús Andrés. Bueno, pues hoy en día, pues, ya... No hay diversidad. Ya no podemos andarnos escandalizando por estas cosas. Francisco Zambrano nos está viendo, Morombo Smith también. Ok. Y miren, los temas, compañeros, de esta mesa grillera. Me gustaría saber... Sí. A ver si nos puede explicar el muchacho qué significa morongo. Pues es un nombre, Morombo, es un nombre propio. ¿Será? Ya ves que con esto de las redes sociales, sí. Cada quien se viste como... Bueno, compañeras si tienen, o compañeros, ya estamos, o compañeros. O compañeros, ya valimos más. Bueno, como quiera, aquí Lomas tiene curiosidad por saber qué significa Morombo. Pero mira, curiosidad. No, es pura curiosidad. Porque sus amores y afectos, ya sabes que están allá en el de arriba. Sí, Jesús Andrés, sí. Pero esa es otra cosa. Compañeros y amigos, los temas de esta semana son los siguientes. Habemus Papam es el primer tema, sí. El segundo tema es Harfuch versus Revilla. Revilla es el secretario de la Defensa Nacional. La micropolítica de Alfredo Cuellar al más alto nivel. La micropolítica es una idea, concepto que Alfredo Cuellar, nuestro querido doctor, ha estado propugnando, donde plantea las características sí, diferentes que se van dando en la lucha política, sí, pero no contra los adversarios, sino contra entre los correligionarios, o sea, entre los de un mismo grupo, y entonces eso le da un matiz, un cariz diferente. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita en México, porque se supone que están juntos en la lucha contra el crimen, pero hay ahí una serie de diferencias que ya comentaremos. Y el tercer tema, compañeros, es Pepe Mujica.
hay personas que dicen Pepe Mújica y creo que incluso que son más las personas que dicen Pepe Mújica que Pepe Mujica. Pero no está acentuado, compañeros. Para que pudiéramos decir Pepe Mújica tendría que haber un acento en la U y no lo tiene. Entonces es una palabra grave y entonces es Pepe Mujica. ¿Sí? Pero bueno, decimos Pepe Mujica, la tenue esperanza de una izquierda racional y democrática. Eso es lo que representa Pepe Mujica y va a representar en los años que siguen, ¿sí? No una izquierda irracional, etcétera. Ya hablaremos de eso en unos momentos. Pero por lo pronto empezamos con el primer tema, que es este de el Papa. Justamente hace una semana, ¿verdad? Fue el jueves, se apreció pues el humo blanco, que significa que los cardenales habían llegado a una decisión, y la decisión fue que el nuevo papa sería pues que se llama ¿cómo se llama el nuevo papa? ¿El nuevo papa cómo se llama? León XIV. León XIV. ¿Qué? León XIV. No, él se hace llamar León XIV, pero su nombre, su nombre, bueno, ya tenemos aquí la primera falla en el programa, ¿sí? Pero bueno, el nuevo papa, pues, Es americano, Francisco. sí, es una persona Es Francis. de origen norteamericano, pero su papá es francés, ¿verdad? Y su mamá es española. Entonces es una persona pues que tiene en el ámbito materno influencias latinas y no es un anglosajón en un sentido así. Y por otra parte es una persona que tiene una formación académica muy curiosa, muy especial. Ligado a los agustinos, a una universidad de agustinos, él entró ahí a hacer su formación básica, lo que en Estados Unidos llaman el bachelor. Bachelor es lo mismo que aquí en México decir licenciatura. Nosotros tenemos aquí la licenciatura como un primer grado y luego los posgrados, que son básicamente las maestrías y los doctorados. En Estados Unidos es igual, es bachelor, master's degree y PhD, aunque hay otro tipo de doctorados, pero en general es philosophy doctor, aunque tú te hayas especializado en otra carrera. Se hizo una cierta confusión porque de pronto decían que el Papa era un doctor en matemáticas. Eso es, yo creo, consecuencia de que en Sudamérica, porque él vivió en Perú 20 años, en Sudamérica a los abogados, a los licenciados, a la gente con una carrera básica les dicen doctor, pero pues él lo que tiene es una licenciatura en matemáticas y luego ya se fue al ámbito teológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, el hecho de que se haya dado en llamar León XIV, sucediendo así a León XIII, el autor del ¿cómo se llama? El Rerum Novaris. Rerum Novaris. Sí, la encíclica del ¿Cómo? trabajo. Rerum Novaris, sí. Es interesante porque cuando eso se da fue a principios del siglo XIX y estaba ya maduras las consecuencias de la revolución industrial, que se traducía en una explotación terrible. Y entonces viene la iglesia a plantear eso. Las ideas básicas de eso, de ese documento, pues eran justicia, ¿sí? Justicia social. ¿Cuál es el lema del PRI, Antonio Lomas? Justicia social. O sea, cuando el PRI se forma, se copia de eso. Eso lo puntualizó anoche en Televisa Ramón Alberto Garza, ¿sí? O sea, la influencia de León XIII fue una influencia importante, y ahora nosotros tenemos a León XIV. ¿Cuáles son las similitudes? Miren, nosotros teníamos en aquella época de León XIII el tema ese que ya les dije de la revolución industrial, y ahora tenemos
una nueva situación, porque cuando se pensaba que la lucha entre capitalismo y socialismo pues iba a continuar y eventualmente se iba a decidir, cuando en el 89 por ahí cae el muro de Berlín y se empieza pues a hablar del fracaso del socialismo real, daba la impresión de que el capitalismo habría triunfado, ¿sí? Pero de pronto se da un fenómeno en el que el socialismo pues simplemente se va quedando ahí un poco transformado, pero en modo alguno de manera triunfante sobre el capitalismo. Y se genera en el interior, en el seno del capitalismo, un fenómeno muy interesante que se ha dado a llamar el tecnofeudalismo. O sea, una situación donde la explotación y el poder se hacen más grande, se generan fortunas que antes ni siquiera eran inimaginables, con el tema este de los adminículos de telefonía celular, de aplicaciones, etcétera. Entonces vemos cómo de pronto hay gente como Bezos, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que tiene una fortuna inmensa. El mismo compañero este de Tesla, ¿sí? ¿Cómo se llama el de Tesla? Elon Musk, sí. Elon Musk es otro fenómeno. El dueño de TikTok, son unas cuantas personas que tienen utilidades bestiales. En el libro ese de tecnofeudalismo plantea que en el esquema previo tú tenías un producto y tenías que convencer a los consumidores de que te lo compraran, y por eso había un gasto importante en publicidad, donde había gente que te animaba pues a que entraras en esto. Ahora que tú estás dando toda la información, ¿sí? Y que ellos la tienen y la pueden manejar, te pueden estar sugiriendo cosas que van orientando tus decisiones de compra. Y entonces, ¿en qué gastan para eso? En nada, tú les estás regalando todo, ¿sí? El margen de utilidad que tienen es impresionante. Dice que mientras en el esquema previo tenías un margen de utilidad más o menos del 20%, aquí tienes un margen de utilidad del 90%. Eso explica esas grandes riquezas. Bueno, en ese contexto, lo que nosotros estamos viendo es que se está generando un problema muy fuerte otra vez en las relaciones, pero tenemos ahora una urgencia por controlar eso. ¿Sí? Se hace todavía más complejo con el tema de inteligencia artificial, y entonces va a ser importante, yo creo, la postura de la Iglesia en este aspecto, que se pudiera encontrar la manera de moderar algunas cosas, ¿sí? Que no sean tan ambiciosos pues los nuevos dueños del mundo, que además se sale del esquema ideológico, porque ahora resulta que tú dices, bueno, estos son los cabrones de Silicon Valley los que están haciendo eso. No, también los chinos, sí. Entonces es una situación donde de pronto se da otro modo de entender a la gente, a las cosas que está haciendo la gente. Entonces yo pienso que la formación matemática de este Papa le va a permitir entender de manera muy cabal qué significa el mundo que tenemos hoy y de qué manera le afecta pues a la gente, y de qué manera también podría generarse una nueva encíclica, ¿sí? Que nos permita tener una guía para el modo en que vamos nosotros a convivir. Ya hay empresas que se anuncian diciendo que te dan un trato humano, que te dan un trato de familia, más bien, ¿sí? O sea, ya hay una serie de cosas que se están dando, pero sí se requiere una orientación general. Sobre este tema, compañeros, del Papa, sí, que yo anoche comentaba que pues somos colegas, si quieren saber cómo es el Papa, pues más o menos vean cómo soy yo, ¿no? Y yo creo que eso en otras cosas son señales del apocalipsis. Antonio Lomas ya está muy preparado para platicar, compañeros, y les damos con mucho gusto la palabra. Bueno, más que comentarios, yo tendría preguntas. La número 1,
En realidad, ¿cuánta gente sigue los mandamientos de la Iglesia Católica y el grupo de principios que forjaron la Iglesia Católica? O sea, el no robarás, el no matarás. No me estoy refiriendo a la cuarta transformación, me estoy refiriendo al decálogo los 10 sagrado, mandamientos. los 10 Amarás a Dios sobre mandamientos todas las cosas. de la cuarta No jurarás en transformación. vano. No sé si López Obrador bajó del monte Sinaí a decirle a su pueblo que hoy, de hoy en adelante era el decálogo sagrado. Ajá. Pues creo que ya me estoy desviando del tema, pero lo que les pregunto es, como un medio de comunicación, vamos, cuando no tiene seguidores, cuando no tiene presencia, ¿cuál es la razón de existir de ese medio de comunicación? A menos que sea una empresa que tenga capturado 10, 20 clientes que le generen grandes riquezas. Igual la Iglesia Católica, me aseguran que la mayoría de los católicos son católicos de a mentiritas, que no cumplen los principios ni las realidades. Es un mero simbolismo histórico, que ya la fuerza real del catolicismo ya no existe. Debemos de recordar que hubo una época en la cual el gobierno le tenía miedo a los católicos porque bastaba una convocatoria del sacerdote, del obispo, para levantar en armas a un pueblo. Ahora ya no. Ahora, simple y sencillamente, los llamados de los jerarcas católicos son como los llamados para ir a misa, vamos. Casi nadie los pela. Está más cabrón la postura de los evangélicos. Esos sí son más entrones, más cuadrados y obedecen más a sus jerarcas. ¿Qué tanto impacto va a tener el Papa, el nuevo Papa? Yo creo que va a ser demasiado pequeño. El verdadero poder del Papa en estos momentos radica en la economía que maneja la Iglesia Católica. Aquí la bronca es que normalmente la Iglesia Católica tiene un principio, que lo que entra ya no sale. Me refiero a la lana que tienen ellos acumulada en joyas, dinero en las cuentas bancarias, en la bolsa. Es un mundo de dinero, es algo enorme. Entonces, en realidad, yo creo que estamos viviendo una decadencia tremenda de la Iglesia Católica, aunque todo el mundo de los dientes para afuera sigue diciendo que la Iglesia Católica es algo esencial para México y el mundo. Ahí la dejo. Muy bien. ¿Tienes respuesta a alguna de esas preguntas, Ernesto? ¿Algún comentario o quieres irte por otro lado? Fíjate que yo tengo una visión diferente. Ok, déjame entonces nada más brevemente contestarle a Antonio. Sí, mira, Alejandro Moreno, el que hace las encuestas para el Financiero, ¿sí? Hizo una encuesta sobre temas religiosos y él encontró que había un 70% todavía de católicos en México. Lo que tú planteas es un problema fuerte que va a enfrentar este Papa, porque hay mucha gente que se ha ido retirando por múltiples razones, excepcionada por ejemplo, el problema de la pederastia, pero también porque de pronto estamos viendo un mundo, o si quieren circunscribirse a Nuevo León o a México, donde el sacramento del matrimonio, ¿sí?, el vínculo matrimonial, tiene un promedio de 5 años. Dicho de otro modo, nosotros somos un pueblo de divorciados y resulta que los divorciados son un poco tolerados, se puedes ir a la misa, pero de acuerdo al principio que se tiene no puedes comulgar. La misa es mesa, te invitan a una cena pero no te dan de comer, ¿sí? Es una grosería. Y entonces como que una de las cosas que está tratando de perfilar este Papa es precisamente la idea de una mayor apertura.
hay un texto que circuló donde plantea la idea de que te acerques a la iglesia, que pienses que hay un Dios que no te va a cuestionar, que no te va a reprender. Y entonces yo digo, aquí hay una oferta muy interesante. Significa que la iglesia quizás se esté perfilando para abolir el infierno. Sí, porque si vamos a tener un si vamos a tener un Dios que no nos va a estar cuestionando, sino que nos va a preguntar cómo te fue, lo disfrutaste, te divertiste, un poco como el Dios que describe Baruch Spinoza, ¿sí? Allá en los siglos XIII, etcétera. Pues entonces vamos a tener una situación interesante donde nos vamos a acercar a la concepción de Dios que tenía también Albert Einstein, ¿sí? Y quizá tengamos una situación donde se vuelva a ser atractiva la iglesia para muchos creyentes, ¿sí? En fin, la cuestión fundamental que le da fuerza a las iglesias es el misterio de la muerte, ¿sí? Y entonces nosotros, si ya podemos sentirnos cómodos en la iglesia y tener la cuestión de la fe, ¿sí? Un poco diferenciada de la cuestión racional, porque son cosas diferentes, ¿sí? Entonces vamos a tener quizá un resurgimiento y vamos a tener como parámetro para ver eso, y ojalá que podamos nosotros pronto hacer una encuesta nacional para incluir la pregunta sobre cuál es el credo que profesa, cuál es la religión. Si empieza a crecer, quiere decir que van avanzando, y ese va a ser el parámetro. ¿Cuánta gente está identificada con la Iglesia Católica? Perdón, Ernesto, te escuchamos. Nosotros vemos la elección del Papa en un documento que circuló entre los cardenales. Decía continuidad con cambio. ¿Continuidad qué? Con cambio. Ok. Actualización con cambio. Este está en italiano y en latín, y las traducciones siempre son un poco diferentes a lo que quieren decir. Pero lo que nosotros observamos fue que el Papa Francisco eligió a 80 de los 135. ¿Los mayoritió? La gente que rodeaba a Papa Francisco, Robert Groves, le encargó una chamba o un trabajo secular muy interesante. Era el que iba a visitar a los obispos cuando iban a ser nombrados cardenales. Okay. O sea, esta persona, Robert Groves, conocía a todos los cardenales personalmente. No es el manejo, digamos, compañero, de tipo burocrático, del envío, del manejo a distancia, de entregar el oficio, sino que él, por instrucciones del Papa Francisco, hablaba con ellos, los conocía, iba a su lugar de origen y después venía el nombramiento de cardenal. Eso te da una opción muy interesante. La importancia de la continuidad del problema de la doctrina, la discusión interna de la Iglesia, hay que situarnos en que es una organización que tiene 2000 años y constantemente ha cambiado el curso de su dirección, de su forma de actuar con la gente. En muchos tiempos toda allá a la nobleza y en muchos países a quienes eran dictadores, pero ha tenido esa capacidad de conocer los tiempos. Cuando tú te refieres a Rerum Novarum, precisamente estamos en un cambio paradigmático de forma económica. ¿Cómo vas a hacer la producción? ¿Cuáles son tus medios de producción y cuáles son tus formas? En ese momento, Rerum Novarum plantea la necesidad de humanizar la economía, de bajarle 3 rayitas a la esclavitud o a la explotación, o como le quieran llamar,
de los trabajadores. Hoy nos encontramos en un cambio no solamente de época, sino de sistema, de forma de hacer las cosas con la famosa inteligencia artificial o la utilización de las computadoras. Y yo no sé si la gente de hoy no se pueda cuestionar de si quienes están en home office no son esclavos. Si tú ves la forma en que vivían los esclavos, ellos te daban casa, te daban comida, pero tú les pertenecías. Y hoy tú tienes tu casa, tu comida y trabajas, pero les perteneces a ellos. Es una forma de esclavismo diferente, pero no deja de existir esta consideración. Sí, Ese es un problema. Como los siervos en la época feudal. La doctrina de la iglesia está cambiando. Hay muy buenos documentos que valdría la pena a la gente que quiera entrar a discutirlos, donde el Papa Francisco planteó una serie de modificaciones a la doctrina. Y él decía, estoy en contra de la ideología. Muchos de sus discursos al pueblo a la grey, era la ideología es mala, porque él veía que la doctrina se estaba convirtiendo en los cardenales en corrientes ideológicas, no en doctrina. Entonces él decía, pero bájenle. O sea, una cosa es la doctrina, las condiciones propias de no robar, no matarás, lo que es la esencia de la doctrina, y otra cosa es la ideología, que es la doctrina pero ya rebajada. Entonces así, o sea, ya es otra cosa, no es doctrina. Y eso es uno de los problemas. El otro problema que se va a tocar Robert Frost es el problema económico. Hace 5 años, un cardenal, que es todavía cardenal, fue metido a la cárcel, estuvo 4 años en la cárcel por manejos financieros. Esta lucha interna por la lana, por los dineros, por los recursos, están metidas las famosas congregaciones. El día de ayer Robert Frost tuvo una reunión con el Opus Dei y seguramente va a tener con legionarios de Cristo, con todas las congregaciones que son, si tú quieres, una serie de cotos de poder de diferentes grupos. Entonces ese es el segundo problema que nosotros vemos difícil. Son los grandes patrocinadores de la iglesia. Por eso te digo, y este conjunto de situaciones hace que la elección del Papa fue muy rápida, porque habían estado pavimentando, creo yo, y el resultado es obvio, que solamente hubo 5 elecciones. La primera 5 normal, votaciones. y a la cuarta ya tenían el Papa. O sea, Sí. en 2 días se finiquitó el asunto. El otro problema que trae también la iglesia es el problema de la pedastería. Está muy pesada el problema. Hay informaciones dentro de la iglesia donde papas anteriores guardaron silencio, incluso protegieron a la gente que cometió ese tipo de Claro. Entonces, este cúmulo de cosas te trae una circunstancia especial. Creemos que estamos en la posibilidad de un cambio, pero este cambio puede ser para adelante o para atrás. En este momento se están definiendo la posibilidad de una iglesia más cercana, como decía Robert Frost, que huela a oveja, está cerca de tus gentes, y no la gente que viva en la riqueza, en la opulencia, como lo vivió mucho tiempo la Iglesia Católica. Creo que están en un parteaguas, vamos a estar pendientes de qué rumbo toman las cosas. Muy bien, muy bien. Adelante, Toño. La frase célebre es renovarse o morir.
El origen de la Iglesia Católica, al igual que de todas las religiones, es muy evidente. Es la ignorancia combinada con el miedo. Y la Iglesia Católica fue desde su origen muy buena para ponernos la espada de Damocles sobre la cabeza. Si no te portas bien, te vas a ir al infierno y debes de seguir estos 10 mandamientos. Tenía un control total sobre la ignorancia y la manejaba a su modo y se fue adaptando para seguir creciendo y seguir teniendo poder. Ha llegado al extremo que después de satanizar y tener un espacio especial en el infierno para los grupos LGBT, ahora ya los acepta. Hubo una época en que, en teoría, por una parte cuestionaba a los millonarios ambiciosos, pero por otra los cobijaba. Ha sido un juego de adaptaciones aquí. El problema es que con la evolución de la humanidad hemos llegado a un momento que el origen de las iglesias está prácticamente contra la realidad. Estamos en una época de gran conocimiento. Ya la mayoría de la gente no le tiene miedo a la muerte. Lo que le tiene miedo es al sufrimiento que se vive en la etapa para llegar a la muerte. Nos aseguran que morirnos no nos va a generar sufrimiento, pues nos moríamos sin ningún problema. El grave problema aquí es que la gente ha dejado de creer en el infierno, ya ha entendido que los malos no, al final de la novela no son los grandes perdedores, que muchas veces alguien se muere y sigue disfrutando de la vida hasta el final de sus años. Tal vez eso lo veamos en López Obrador. Entonces, yo siento que la Iglesia Católica va a tener que hacer una reforma terrible. Ahorita lo comentaba Salvador Borrego. Va a tener que transformarse en el padre de la oveja negra, que nos enseñaba un padre violento, un padre castigador, un padre abusador, a un padre del siglo XXI, un padre amoroso, un padre amigo. Van a tener que clausurar las puertas del infierno y reconocer que se equivocaron. Tal vez algún día de estos veamos al Papa ahí en la plaza diciendo que le pido perdón a la humanidad porque el infierno nunca existió. No sé, es una nueva etapa que la Iglesia Católica o adapta esa nueva realidad o simplemente va a quedar en la historia como un mal recuerdo para los seres humanos, y no nada más la Iglesia Católica, la mayoría de las religiones, porque su centro de existencia es el miedo y la ignorancia, lo cual ahorita ya no es tan vigente. En un principio también el pueblo, la ciudadanía le tenía miedo al gobierno, ahora ya no. Ahora lo que le tiene miedo es a perder las becas. Ahí la dejo. Muy bien. Fíjate que normalmente los que vivimos en el hemisferio occidental le damos mayor primacía a las cosas que suceden. Pero si tú abres tu mente, te das cuenta que la mayoría de los seres humanos no son ni siquiera católicos. Exacto. O sea, aquí por deformación propia del manejo de las cosas, habla de la Iglesia Católica. Pero yo he estado leyendo en los últimos tiempos pues cómo está el hinduismo. Incluso anoche estuve leyendo sobre Bután. ¿Sobre quién? Bután. ¿Bután? Sí. Bután es un pequeño país que no tiene salida al mar, que está entre China y la India. Ok.
y tiene un gobierno monárquico-constitucional. ¿Sabes cuál es la medida de Bután? El índice de felicidad de la gente. Y yo me recuerdo que Andrés Manuel lo sacó una vez. Así es. Y entonces él decía, este país dice, en lugar del Producto Interno Bruto, nosotros no solamente vemos eso, sino el producto, o sea, cómo está la felicidad de la gente. Y ellos miden por eso. Es un país muy pequeño, imagínate, entre dos grandes potencias y sin salida al mar. Pero eso te da que hay otras condiciones que los occidentales no han visto. Estás clavado en la Iglesia Católica porque es la más grande, la que tú has visto. Pero hay un mundo muy grande, mayor que tú tienes, que trae otras cosas y otras condiciones. Por eso a mí me da mucha felicidad que Francisco haya empezado a tender puentes con ese tipo de religiones que no son parecidas a la tuya. Y me parece que si continúa esa relación, sobre todo con el Corán, yo no les quiero decir, si ustedes leen el Corán, cuando menos 19 veces hablan de Jesucristo y cuando menos otras tantas de la Virgen María, y dices, pues estos cuates eran contrarios, pero no dejan de reconocer al otro. Y a mí me parece que ese tipo de circunstancias, es decir, pues hay que reconocer lo bueno del otro, aunque no estés de acuerdo en el 100%, a mí me parece bien importante. Entonces, son estos pequeños apuntes, porque la verdad me quedé, pues lo que hace ese Bután. Sí. Imagínate, medir la felicidad de la gente es lo más importante que el PIB. Sí. Muy bien, compañeros, yo creo que con esto podemos agotar el primer punto. Es claro, pues, que estamos en una situación donde tiene como expectativa que haya grandes cambios en la iglesia. Hay una gran esperanza. Hola, compañero, buenos días. Salvador, ¿cómo estás? Pues bien, bien. Sí. Que Dios te dé salud y a mí no me olvide. Así dice en el Quijote. Hay muchas cosas que vamos a seguir hablando sobre esto, por supuesto. Yo pienso pues que va a ser interesante el impacto que tenga este pontificado en la vida social, particularmente en Estados Unidos, donde Trump de repente da bandazos. O sea, si logran que Trump se dé un frenón con respecto a las políticas migratorias, porque este es un papa que le interesa mucho este tema. En la Biblia se menciona mucho el apoyo a la gente extranjera, ¿sí? O sea, que no los dejes sueltos ahí, que no les niegues apoyo, cobijo. Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, el segundo tema, Antonio, ¿me lo puedes recordar? Es la lucha, sí, creo, entre Harfuch y Revilla, sí. Miren, hay una situación interesante. Nosotros hemos hablado de que hay este tema de la micropolítica, de la que nos habla Alfredo Cuellar. Alguien podría decir que la micropolítica no tiene sentido, que es simplemente la política, ¿sí? La política metida en un ambiente, pero cuando nos circunscribimos al interior, ¿sí? En la lucha por el poder, que es a final de cuentas la política, pero al interior de un grupo, ¿sí? Entonces tenemos una situación donde se dan de repente matices que dan un sentido especial a las cosas. Algunas otras son absolutamente iguales que lo que se da en el ámbito político. Pero yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Cuando nosotros estamos no luchando contra un adversario, ¿sí? Que tiene una idea diferente de país, que tiene una situación diferente también de la vida económica, ideológica, etcétera. Bueno, se entiende que yo estoy luchando y tengo mis correligionarios, tengo mis amigos, mis hermanos, ¿sí? Pero resulta que cuando es entre nosotros la bronca, entonces adquiere un sentido diferente, porque ya no es luchar contra una persona que tiene una postura diferente a la mía, sino con alguien que coincide conmigo,
pero quieren el poder, ¿sí? Esa es la bronca. Y entonces pues tenemos una situación interesante porque trascendió de Omar García Harfuch reclamó el centro de inteligencia que estaba operando el ejército y hubo ciertas resistencias para dárselo hasta que finalmente le dicen ok, ya está ahí todo, sí, pásale, pero se habían llevado todas las computadoras, se habían llevado todo y entonces hay una bronca ahí, ¿sí? En una entrevista que tuvo Omar García Harfuch con Ciro Gómez Leiva, él negó eso, dijo que no, que todo estaba muy bien, pero hay una serie de testimonios que hablan de que efectivamente sí hay una situación de bronca. Ahora, lo importante aquí es que Omar García Harfuch representa una situación distinta. De hecho, en la práctica nosotros podemos ver un viraje grande que se da a la política de abrazos no balazos que nos generó una serie de infortunios. Aquí nosotros tenemos que en 6 meses se han hecho más decomisos, ¿sí? Más incautación de armas, más aprehensiones. ¿Sí? Ha habido en 6 meses más de todo lo que se dio en el sexenio de López Obrador, lo cual significa una cosa muy clara. En el sexenio de López Obrador, las Fuerzas Armadas y el mismo López Obrador, esto subrayenlo, compañeros, se hicieron pendejos. Sí, se hicieron pendejos. Entonces llega este hombre y con esta situación de que en 6 meses genera estos resultados, pues claramente marca una condición diferente. Y esas resistencias pudieran ser también resistencias en el sentido de querer mantener la política esa de abrazos no balazos, que hizo que viéramos de manera muy frecuente videos donde los criminales se burlan de los soldados, ¿sí? Entonces yo no entiendo pues esta actitud de Revillas. Yo creo que debería de estar bien ligado a Omar García Harfuch y sobre esa base pues ya evitar que se dé lo que se daba antes, de que los pinches narcos les agarraban las nalgas a los militares. No puede ser volverle a dar al militar el prestigio, ¿sí? La condición de respeto, de fuerza, etcétera. Bueno, está pasando eso, compañeros. Estamos aquí un poco pues en una situación rara porque tenemos testimonios de que eso es un fenómeno que se está dando, pero también tenemos la idea de que no es así. En fin, vamos a tener en este segundo punto un poco de especulación, pero vamos a ver qué sale, ¿sí? Por lo pronto, el compañero Lomas quiere decir algo. ¿Te escuchamos, Lomas? El grave problema para la cuarta transformación es que estamos en la antesala de un parricidio político. Es evidente perdón, ¿en la antesala de qué? De un parricidio político. ¿De un parricidio? Sí, a que le van a poner en su madre a López Obrador tarde que temprano. Yo ya veo muy complicada la postura de defensa que hace Claudia en relación a López Obrador, calificándolo como el mejor presidente de México, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad nos muestra que todo lo que nos manifestó Andrés Manuel López Obrador está basado en la deformación de la verdad. Él decía que no había fentanilo en México y hoy se han descubierto una gran cantidad de laboratorios. Él hablaba pues de que el crimen, los delincuentes se portaban bien, y sin embargo hoy vemos que hay una confrontación real. Si no se hubiera metido Estados Unidos en este juego, quién sabe cómo nos estaría yendo a los mexicanos. Por eso que ha preferido la delincuencia organizada, de una u otra manera, negociar con los Estados Unidos la autoentrega de
un grupo importante de familiares de un destacado narcotraficante, líder de la delincuencia organizada, deja muy mal parado al gobierno federal. Ahora, ese pleito que se está dando no solamente es en la parte de la seguridad pública, en todos los sectores hay conflicto. Me refiero a los sectores del poder, de la cuarta transformación. Hay conflicto en la parte económica, en la parte educativa, en la parte de seguridad, en todos los sectores se están confrontando los que tienen el poder en estos momentos y con los que se tienen que ir, pero no se han querido ir. Aquí la pregunta es, ¿cuánto durará este conflicto? ¿Cuánto aguantará Claudia y su gente antes de tronar y aventarse el tiro de manera abierta? La resistencia de los obradoristas es muy fuerte porque tienen la mayoría legislativa, yo lo he dicho muchas veces, tienen el control del partido, pero ese poder se les va a ir de una manera muy fácil y muy simple. El ejercicio del poder, el cual no quiere ejercer Claudia. Yo creo que esta es la punta de un cisma terrible, que lo que no sé es cómo nos va a pegar a los mexicanos. Todo conflicto en el gobierno nos pega a los mexicanos. Ahorita yo a Claudia la veo muy endeble. Y ahorita quien está tomando muchas decisiones, aunque Claudia presuma la soberanía, es de Estados Unidos. Ahorita nos tiene agarrados del gogote, del cuello, en cuestión de la delincuencia organizada. Pero a la vez, si no fuera por Estados Unidos, México sería un infierno de confrontación entre la delincuencia organizada y las fuerzas armadas. Como que ya Estados Unidos le leyó la cartilla a la delincuencia organizada y el gobierno, pues, Claudia no sabe para dónde hacerse. Ahí la dejo. Muy bien, pues es interesante lo que planteas, Toño. Efectivamente la situación de Claudia es terrible. Hay barcos que están navegando en aguas internacionales, pero muy cercanas a las aguas nacionales. Hay aviones que sobrevuelan, ¿sí?, las zonas donde están los grupos delincuenciales. Hay drones que vuelan. Y entonces tenemos una situación de acecho, de cerco. Y es una situación donde cada vez se aprietan más. Se da el caso de las visas que le retiran a la gobernadora de Baja California. ¿A ti ya te la retiraron? A mí me la habían retirado desde hace mucho. Sí. Batman. Desde hace mucho. Es un Batman. Porque piensan que soy un mal hombre, sí. Ahí me tienen clasificado como terrorista, comunista, cosas de esas. Oye, déjame aclarar una cosa. Sí. Hay un rumor de que haya gente cercana de nuestro gobernador que también ya la tienen en la picota y que ya le retiraron a varios de ellos la visa, sobre todo a esos que traen camisa naranja. Ah, mira. Y son de corazón naranja. Válgame Dios. No sé qué está pasando con algunos personajes de esta mesa. Imagínense, hay uno aquí que es morenista de closet. Y no sé si ahora vamos a tener uno que es naranja de closet. Válgame Dios. Mira, estás comentando eso por mi camisita, ¿no? Déjenme comentarles que así rápidamente, Ernesto tuvo un problema, mi parto. El mismo día de él se infartó mi hermano menor. Y él, pues, venía a Monterrey, tenían planes de venir a Monterrey. Y cuando ya venían con la ambulancia y todo eso, le dice a su esposa que no se te olvide el regalo que le llevo a mi hermano. Esta camisa es el regalo que me traía. Órale. ¿Sí? ¿Era un indirecto? Y por eso yo me lo puse, sabiendo que las mentes suspicaces
pensarían que hay Realmente alguna es perversa. asociación, si las lenguas viperinas dirían algo con respecto a este color y en Movimiento Ciudadano, ¿sí? Movimiento Naranja. Bueno, miren, Claudia, estábamos comentando, está en una situación pero tremenda, no tiene capacidad de respuesta. Vamos, no está violándose la soberanía nacional aparentemente, pero sí tenemos unos barcos que están ahí navegando muy cerca de nuestras aguas nacionales, ¿sí? Tenemos esos aviones, etcétera. Yo ayer comentaba en la televisión, sí, que pues en la televisión como que uno se limita más, ¿no? Pero hay una canción que dice: hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Ay, cabrón. Así está Claudia. Le están apedreando el rancho. Y entonces tenemos pues una situación donde ya se rumora, ayer se movió la especie de que entraron a Sinaloa grupos militares o paramilitares de Estados Unidos y que lograron desmantelar 2 centros de fentanilo o algo así, una serie de cosas. Lo relevante no son los detalles de lo que hicieron, sino que eran agentes de Estados Unidos, dicho de otro modo. De confirmarse lo de ayer, sí, entonces estaríamos ante un claro tema de violación a la soberanía nacional. Claudia lo está negando, está metiéndose en bronca porque La Jornada, su periódico favorito, se fue por ahí, sí, y entonces se está reclamándoles que estén diciendo algo que no está confirmado. Pero en fin, el punto aquí es que sí estamos en una situación donde hay una bronca interna en el gobierno, ¿sí? Y esa bronca interna tiene 2 personajes, y el personaje central es Omar García Harfuch, porque él es el que tiene una relación muy buena, ¿sí? Muy, digamos que amable con los gringos, ¿sí? Y entonces, pues, si se viene la situación de que intervengan ellos, pues muy probablemente tendrían como aliado a Omar García Harfuch. Y eso abre otro capítulo del que ya tendremos tiempo de platicar, pero ya ahorita, si pensamos nosotros en presidenciables, sí, la figura es Omar García Harfuch. Y entonces, bueno, eso tiene otro tipo de peculiaridades. Vamos a escuchar a Ernesto Cerda. Fíjate que lo que nosotros visualizamos... Ya le paró tantito, ¿verdad? ¿Sí? Quería disculparme de que agarramos esta mesa. Pensamos que no iban a venir o que iban a llegar más tarde. Ajá. Es que somos un grupo de los de la iglesia. Ah, mire, oiga, ¿de qué iglesia? Es del grupo de cursillos de Fátima. Ajá, oye, ¿qué le pareció el Papa nuevo? Yo estoy muy contenta. Usted está muy contento. Sí, no, con las que estamos ahí estamos contentos. Mire. Como que trae, lo que decíamos es que el Papa Francisco dejó muchas cosas como que a encaminadas. La deriva. Ajá. Y aquí este Papa viene más firme, más. Ajá. Así lo siento. Mire, ¿Pero por atrás o por adelante? Pues fíjese que cuando yo llegué, los meseros me dieron otra versión. ¿De qué? Le dije, oye, mi mesa, dijeron, no, pues es que la agarraron ellas. ¿Y ellas quiénes son? Dijeron, pues son de una secta satánica. Y yo dije, no, pues entonces mejor ahí déjenlas, no nos vayamos a meter en problemas. Es que a veces nos dan arriba. Ajá. La pido arriba. Sí. Y nos toca mesa alargada. Entonces, ajá. como que no se escuchan. Esa mesa es más práctica. práctica. La vez pasada pedí una redonda y nos dieron aquella, sí, pero está no muy grande. alcanzan no sé si algunos cursillistas son católicos. Sí, son católicos, no sé si apostólicos y románticos. y es un grupo que hay cada semana para seguir unidos. ¿Pero usted cree que va para adelante o va para atrás? ¿Va a ser otra vez hacia atrás? Porque la discusión... Yo espero que vaya para adelante, pero no comulgo con muchas cosas que decía el Papa Francisco. ¿Como por ejemplo? Sí estoy de acuerdo en que, por decir, que decía pues de la homosexualidad y todos ellos,
¿quién soy yo para juzgarlos? Pero, ok, ya eres, ahí quédate. No hagas más cosas. No quieras cambiarle la ideología a todas las personas. Claro. No hace, o sea, ¿por qué casarte con otro Claro. de tu mismo? Eso es lo que Sí. no estamos de acuerdo. En general, ¿Y de los divorciados? Lo que yo sé es que los divorciados se les da la absolución o sea, a los dos, pero lo que me dijeron es que en tu acta de nacimiento te ponen si tú puedes volverte a casar, y a veces te ponen, ok, está disuelto tu matrimonio, pero tú no te puedes volver a casar por las cosas que hayan hecho. Y también tienen que ver eso, no ser tan flexibles en dar una solución, porque ahora por todo quieren la solución. Y ahora veo que duran menos los matrimonios que antes. 5 años en promedio, más o menos. Entonces, yo que tengo chavo, mi hijo, gracias a Dios, canceló su boda a tiempo. Y digo, o sea, hay que, pues no aguantar, hay que entregarse a la pareja, entenderse, estar así y no pedir por cualquier cosa la absolución. Y yo preguntaba a un sacerdote que por qué unos nos dicen sí puedes comer carne en Cuaresma, otros no, y me dijo, muy fácil, puede comer lo que quiera. La cosa es que si te estamos pidiendo algo tan pequeño, no comer carne, es simbólico. Si no puedes hacer una pequeña cosa, no vas a poder hacer Una más grande. otro más grande. Ser fiel, ser esto, ser... Si no puedes hacerlo pequeño, no es por el precio de que el marisco es más caro, si simplemente no puedes hacer algo pequeño, no vas a poder ponerlo más grande. Sí. Oiga, pues qué gusto, qué bueno que vino a saludarnos. Pues yo siempre los veo grabando, no sé de cuál sea su tema, pero yo quería disculparme porque dije, ya no llegaron, nos pueden dar esa mesa que está un poquito más... Ajá. Porque pues sí, algunas, o sea, nuestra reunión de grupo es sacar lo que traemos, lo que vivimos en la semana y compartir, y algunas lloran, algunas no lloran. Mire. Es en sigilo, como le llaman. Ajá. Entonces, me dio pena porque dije, bueno, hay alguna otra mesa que esté un poquito más para que puedan abrirse. Y luego dijeron, no, pues ya está la hora. Dije, no quiero tener problemas con Marco, con ustedes. Yo diario vengo. Soy la esposa de Gilberto, uno de los dueños de aquí. Ajá. Doy a sus órdenes, pero sí, quería disculparme porque luego los vi llegar y yo, vimos que no llegaron y me dieron esta mesa. Pues es que mire, hay algunos miembros de la mesa que sí son violentos, pero hoy no vinieron. Sí, porque uno se quebró una pata y entonces está enyesado, sí, el más violento de todos. Y entonces, bueno, pues bendito Dios, no hubo problema. No, voy a tratar de ¿vienen todos los jueves? Todos los jueves, sí. Bueno. Sí, nosotros nos juntamos los jueves. Los jueves, pero bueno. Si no, voy a tratar, a veces estamos ahí arriba solas, hoy hubo un evento. Muy bien. No quisimos la mesa grande, esta no la vi. Ajá. Y el día que nos tocó que anunciaron al Papa, nos tocó estar en esa mesa. Sí, pues fue el jueves. Y también para nosotros fue como, o sea, el Papa nuevo, desde que salió el humo blanco, está en esta reunión de grupo, pues son gracias de arriba. Es matemático, y yo soy matemático. Y por eso se me hace que va a ser un Papa muy, muy correcto, muy estructurado. Ajá, sí, exactamente. Y ojalá que no se abra tanto, como dicen, más vale tener, porque unos dicen, es que estamos perdiendo a muchas personas. Lo importante es para nosotros que tengas tu fe bien clara, a tener miles que no son... Claro. Sí, que no es la cantidad, es la calidad. No son practicantes.
Yo escribí un artículo sobre eso. Le digo, los cristianos no deben ser cristianos de viernes, Exacto. sino de domingo. Es la calidad, no la cantidad. Sí, sí, sí. Y eso es lo que pedimos nosotros para este Papa, Claro. que vaya por el camino, Sí, y sí. como ahorita que volvió a salir vestido como un Papa real. Francisco salió todo de blanco. Sí, pero también hay cosas que traen los papas. Es por algo lo que se ponen, por algo esto, Claro, por algo claro, el otro. claro, O claro, sea, claro. y él volvió al papa estructurado. Sí, sí, sí. Y es lo que decían ahorita. El Papa León XIII iba muy enfocado a, ¿cómo dijeron? A llegarle a la gente, no del pueblo, a obreros, todo esto. Y ahorita este Papa a estos tiempos tiene que venir a renovar, a actualizar las redes sociales. Ajá. Viene un Papa que tiene que luchar contra eso. Así es. Entonces se me hace que viene un buen Papa. Qué bueno que tocó, que es matemático, que trae una estructura Ajá. muy recta. Y para mí, el que haga las cosas firmes y como deben de ser, Ajá. no es que se vaya para atrás, Claro. porque no está bien. Así es. Le digo, con los homosexuales lo agarraron, dijo que estamos perdonados. Sí, a ver, de que hayas nacido, pero no hagas más, no continúes regándola. Pues va a estar un poco difícil, sí, porque No, más bien estamos es... en un mundo así, pero mi ideología, como decimos, nadie estamos exentos. Yo puedo tener hijos, nietos, todo que me toquen así, pero no por eso mi manera de pensar va a cambiar. Lo hablé con un sacerdote y me dijo, tú puedes aceptar, como dices, Bueno. no soy nadie para juzgarte, pero no estoy de acuerdo con que tú quieras que yo cambie mi manera de pensar, que acepte lo que estás haciendo y que ellos están promoviendo más todo eso, incluso en las siglas no estamos incluidos ni la H ni la M, hombres y mujeres, LGBT y más y quién sabe qué, todas las letras del abecedario menos M ni H. Los excluidos somos nosotros ahora, somos los raros. Válgame Dios. Pues ha sido un placer. Igualmente, y vuelvo a decirles una disculpa, voy a tratar de que nos den a nosotros esta mesa, pero sí, pensamos que no iba a venir. Sí, no se preocupe. Y sí quería disculpar. Sí, muchísimas ¿Okay? gracias. Que sí, les vaya claro muy que sí. bonito. Igualmente, Bonito día. sí. Bueno, pues sí es interesante eso de los atuendos, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido una cosa de gran impacto, por ejemplo, que el Papa saliera en pelotas, ¿no? Ahí a la Plaza San Pedro. Entonces, ahorita estaríamos hablando de eso, ¿no? No, fuera de bromas, es un tema interesante. Pues compañeros, yo creo que ya nos vamos a pasar al tercer tema por la cuestión de tiempo, porque ya se perdió un poco la idea. Oye, te voy a decir sobre lo que dices en broma. Ha habido papas, nada más que no había redes sociales. Ajá. Ha habido papas terribles, una papija, Sí. papas que hacían orgías, Como los Borgia. papas que realmente me comentan que había un papa que con los cardenales de confianza tenía sus reuniones y en ocasiones él llegaba desnudo. Eso, ¿Y en ocasiones qué? llegaba desnudo. Llegaban en pelotines. Entonces, lo que pasa es que si ocurriera eso ahorita sería un escándalo mundial por la capacidad de comunicación que tenemos, Claro. cosa que en el pasado no había y que para descubrir lo de los Borgias u otros aspectos
algo increíble, un papa que murió porque se atragantó con una mosca que se le metió a la garganta. Todos los hemos sabido por los historiadores, pero muy marginales. O sea, la gente que lee sabe de historias tremendas, reales, de los papas. Sí, muy bien, compañero. Nada más que te fuiste al primer tema, que ya lo habíamos dejado atrás. Yo quisiera pasar al último tema, compañeros, porque la Grey católica vino y a ver. Ella te hablando. No, pues sí, vino y nos descuajarachingó la mesa. Con respecto a lo de Harfus y lo de Revilla, yo creo que es lo normal que se está dando cuando llegas al poder. Ajá. El problema de quienes llegan al poder es ese. Bueno, ¿qué tanto poder voy a tener yo? ¿Qué tanto poder de decisión voy a tener yo? ¿Y cómo voy a hacerlo? Ya del contenido, pues que llegamos al poder, somos de Morena. Pero la forma de hacerlo es diferente. Y cuando tú dices, fíjate que la jornada señala eso. Bueno, la otra parte, el otro grupo, la gente que está con la presidenta, el día de ayer en la tarde o noche, sacó que efectivamente traían asilos porque era gente que había sido capacitada por esa organización, pero eran mexicanos. Ok. Pues ya, entonces, si por un lado ves a la opinión de la jornada, ves que ya hay una división que se empieza a ver en todo el país. Sí. Le pasó al PRI en los años 60, 70, las divisiones eran terribles. Entonces, el poder divide y vamos a ver muchas divisiones a nivel nacional. O sea, es parte de llegar al poder. ¿Qué están haciendo hoy? Es que somos todos. El PRI les decía, es que aquí caben todos. Ahí cabían los reaccionarios, los liberales, los comunistas. Ahí tenías una ramificación, un buffet. Claro, claro. Entonces, en la lucha esta es quién va a decidir y nos queda claro que de qué tamaño será el problema del país de la inseguridad. Está grave. Basta ver lo que está sucediendo. Entonces, ya hay lugares donde definitivamente el narcogobierno es eso, un narcogobierno. Y entonces viene otra persona con una visión diferente y dice, ¿sabes qué? Pues yo soy el gobierno, ¿no? Y entonces los otros dicen, y por eso este manejo de inseguridad en el país, que lo están atacando, pues yendo a la raíz, golpeando duro, un día sí, también. Muy bien, compañeros y amigos, vamos a ver el último tema. Ya nos quedamos nada más Ernesto y yo. Y yo le quisiera pedir a Ernesto que moviera su silla un poco más para acá, para tener una toma más cercano. Sí, más cercano, sí. A ver, ahí, bueno, aquí cabemos los dos. Pero miren, el último tema es Pepe Mujica. Pepe, y lo dije otra vez mal, sí, lo dije yo mal, sí, es Pepe Mujica. Fue un fenómeno interesante porque en México al menos, en todos los medios impresos, sí, fue nota relevante la muerte de Pepe Mujica. Y entre todos los encabezados que se pusieron, sí, no había uno con un sentido negativo. O sea, todos eran en un sentido positivo. Y quizá el que recoge pues la esencia de ese fenómeno es el Excelsior, porque, bueno, pues la foto de él la ponen todos. Pero dice Pepe Mujica, muere amado por todos. Entonces es muy difícil en este mundo de polarización que una persona pueda terminar su vida siendo amado por todos, por los diferentes.
Entonces, ¿qué era Pepe Mújica? ¿Cómo era Pepe Mújica? Yo he planteado este tema como diciendo es una leve esperanza de la izquierda. Ernesto es una persona de izquierda, así se ha considerado toda la vida, yo también. Y hemos, creo yo, compartido la decepción de que de pronto hay gente que llega al poder diciéndose de izquierda y comete una sarta de pendejadas, ¿sí? Comete una sarta de inconsistencias y entonces decimos no chingues, o sea, eso no es de izquierda. Pero resulta que finalmente llegan al poder y empiezan a hacer las cosas y se genera en este contexto ideologizado, polarizado, la idea de que la izquierda, el cabrón de izquierda, es exactamente como los que estamos viendo que están haciendo el desmadre, ¿sí? En la izquierda, los ejemplos de izquierda son Hugo Chávez, ¿sí? Con todo el desmadre que está haciendo, el de ¿cómo se llama? El de Nicaragua, ¿sí? Daniel Ortega, Maduro, Chávez, el de Cuba, o sea, donde tienes a una persona encarcelada por años porque fue a manifestarse. O sea, hay una izquierda así aberrante y hay la pretensión de que son los genuinos representantes de la izquierda. Entonces, Pepe Mujica era el ejemplo claro de izquierda, más acreditado de izquierda que cualquier otro cabrón, ¿sí? Porque estás hablando de una persona que enfrenta una dictadura, que participa en un grupo guerrillero, en los Tupamaros, ¿sí? Que sufre torturas, que sufre encarcelamiento, ¿sí? Y que entonces se fragua pues en el sufrimiento aplicado pues por los grupos dictatoriales, ¿sí? En fin. El punto aquí es que él llega al poder, se genera una situación de cambio en Uruguay, se derrota la dictadura, se establece un sistema democrático y en ese sistema democrático él logra ser senador y finalmente llega a ser presidente. Y como presidente ejerce una presidencia racional, ¿sí? No cuadrada, no centrada, no entendiendo la ideología pues como algo rígido, sino como algo flexible. Yo, por ejemplo, vi una entrevista donde él decía, pues es que llega una compañía y me dice yo quiero hacer esto, pero pues necesito una cierta flexibilidad en las leyes ambientales, etcétera. Y él dice, a ver, tengo miles de empleos, ¿sí? Que puedo no tenerlos, versus esta situación que tiene que ver pues con las regulaciones, etcétera. Y entonces yo digo, pues que venga el empleo, ¿sí? Está bien, lo aceptamos. No es una situación de corrupción, es una situación de flexibilidad, ¿sí? Pensando en el beneficio de la gente. Hay una serie de cosas que son para mí menos relevantes, pero para algunas personas sí lo son, como fue el estilo de vida de él, ¿sí? Una persona realmente austera, modesta, ¿sí? Y entonces tenemos pues ahí y con esto cierro, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Para cuando se hable de la izquierda, ¿sí? Decir, ¿sabes qué? Hay una izquierda diferente, ¿sí? Está representada por Pepe Mujica. Ese es el modelo de una izquierda racional, ¿sí? Que no pierde el sentido crítico, ¿sí? Y que tiene un compromiso. No es una izquierda común. No es una izquierda común, ¿sí? Y que valora, ¿sí? A la democracia como un valor fundamental. Entonces, son dos izquierdas. En el libro ese de Tecnofeudalismo, el autor es hijo de un miembro del Partido Comunista, pero él creía en un comunismo que fuera democrático, que fuera flexible, ¿sí? Y bueno, por supuesto, pues no se le concedió su sueño, pero el punto aquí es que siempre ha habido la idea de tener una idea de izquierda que simplemente se pueda condensar en un compromiso inalienable de ver lo mejor para la gente.
para que la gente viva en mejores condiciones, ¿sí? Y entonces tenemos pues que decir que podemos tener buenos gobiernos de izquierda y podemos también tener buenos gobiernos de derecha, siempre y cuando se den esas dos cosas o tres cosas. Primero, un compromiso no negociable, ¿sí? Un compromiso firme con la democracia. Segundo, el sentido crítico y la racionalidad, ¿sí? ¿Ok? Y entonces tenemos pues esa situación. Compañeros y amigos, es una gran pena perder a Pepe Mujica, pero al mismo tiempo, sabiendo que estaba muy enfermo, sabiendo que estaba sufriendo mucho, pues uno dice, bueno, pues ya descansa, ¿sí? Y ya pasa a ser parte de, digamos, hasta luego, parte de el elenco, ¿sí? De figuras mundiales importantes, referencia, guía para muchos. Por fortuna, en los tiempos modernos, pues tenemos mucha forma de documentar las cosas. Y entonces hay una serie de videos, de documentales, de películas, etcétera, sobre Pepe Mujica, y yo creo que vale la pena que se vea y que lo tengamos presente para decir, esta es la izquierda, o sea, no la que representa Andrés Manuel López Obrador, no la que representa Claudio Sheinbaum, no la que representa Maduro, ¿sí? Putin, sí, no, esa no es esa izquierda, es esta. Yo no sé qué relación hay, sería interesante explorar eso, cómo podría verse la izquierda que representa Mujica con la izquierda que representa China, ¿sí? Porque si algo es inobjetable es que el pueblo chino ha tenido avances impresionantes, que millones de chinos han abandonado la pobreza, que viven mejor, ¿sí? Y entonces, pues a lo mejor hay en el ámbito social algunas cuestiones más opresivas, pero valdrá la pena explorar eso después. Por lo pronto, lamentamos por una parte la muerte de Pepe Mujica, pero al mismo tiempo celebramos su vida, ¿sí? Celebramos su vida y lo vamos a tener siempre aquí con nosotros, presentes como una guía, una referencia constante, ¿sí? Y entonces, bueno, compañeros, sobre todo tenemos un representante genuino de la izquierda. Esa es la izquierda por la que muchos soñaron. Ya nada más déjame terminar con esto, para ya agotar yo lo que tengo que decir. Alguna vez tuve la ocasión de comer con Armando Fuentes Aguirre, ¿sí? El famoso y querido Catón. Y estábamos platicando y yo le planteo una idea y le sorprendió. Porque estábamos hablando de estas cosas, y yo le digo, mira, la cosa es que a la izquierda se llega por dos vertientes. Claro, hay muchas, pero hay dos importantes. Tú puedes llegar a la izquierda por el lado del resentimiento, del odio, ¿sí? Un resentimiento justificado. Por ejemplo, si tú eras obrero y te maltrataron, si tenías una hermana y estaba trabajando como obrera y te la violaron, ¿sí? Si tenías un viejo, si tu papá que lo despiden de manera injustificada, le niegan eso, aparte de haber estado trabajando en condiciones no apropiadas, etcétera. Por supuesto que es entendible, es perfectamente entendible y justificable el resentimiento que tú tienes, y ese resentimiento te puede mover en la oposición que tienes con los sectores empresariales, te puede mover a la idea de la lucha de clases, ¿sí? Y te puede mover entonces al espectro político ubicado en la izquierda. Esa es una forma, esa es una fuente, ¿sí? Pero hay otra, la que tiene que ver con la conmiseración, la que tiene que ver con la compasión con las personas que sufren, ¿sí? O sea, gente que no está sufriendo él, que nunca ha sufrido y que su familia tampoco ha sufrido ese tipo de cosas, ¿sí? Pero que tienen esa condición de empatía con las personas que están sufriendo, y entonces se adquiere un compromiso también, pero
por la vía del amor. Y entonces tenemos dos fuentes que nos nutren a la izquierda, que de repente van juntas cuando estamos en una situación de confrontación, de lucha, etcétera, sí, pero que una vez en el poder empiezan a diferenciarse, sí, y ese es el asunto aquí. Y nosotros pues tenemos esa situación. Yo creo que Pepe Mújica es de las gentes que entraron ahí por la vía del amor, ¿sí? Yo no sé cómo era su situación, pero muy probablemente él no haya sido una persona marginada, pues se fue de guerrillero, pero yo no sé, lo voy a indagar. Por lo pronto, compañeros, yo con esto termino el tema salvo que Ernesto me provoque, ¿sí? Pero vamos a escuchar a Ernesto, ¿sí? Fíjate que coincidió que yo estaba haciendo un artículo en el fallecimiento de nuestro amigo. Para quienes somos más o menos de la edad de Pepe Mújica, pues entendemos, porque vivimos una sociedad diferente. Y el escrito se titula Origen determina destino. En el caso del origen de la gente de izquierda, en el caso concreto de este grupo, pues los que iniciamos cuando teníamos 14 años, entre ellos salió un gobernador del grupo, de los primeros 7 que formamos un movimiento juvenil revolucionario. Estoy hablando ya por los años 50. Nos movía precisamente la fraternidad, el compañerismo, la unidad, no el odio. Ya vivíamos, no éramos, bueno, al menos en mi caso personal, yo no era pudiente, era huérfano, mi madre trabajaba para darnos a todos los hermanos sustento, pero no teníamos odio a la gente. O sea, pensábamos cómo hacer que la gente pudiera tener más fácil acceso a las cosas. Y ahí formamos estos grupos que empezaron a trabajar y vimos con la izquierda. El problema de la izquierda es que tienes que ser un poco estoico. Y creo que Mújica explora y practica este tipo de situación. O sea, vivía de manera muy plana, sin grandes lujos, cosa similar, porque yo hacía esa parámetro entre Francisco y Mújica. Pepe vivían iguales, ¿no? El cuate que él dejó, toda la ornamenta, todo el manejo, la pompa, el lujo. La pompa y la circunstancia. Y lo deja a un lado y se va a vivir a donde estaba antes. O sea, no modifica su forma de ser. Y José, cuando era presidente, sí, igual. Hay una anécdota muy interesante cuando le regalan un coche, que tenía un Volkswagen hace chorro de años. Le regalan el coche. Una empresa le dijo, aquí está. Y él lo que hace es decir, no dona para seguir con su coche. Y este tipo de circunstancias son actos de vida, que son ejemplos de vida, que es difícil que otro la siga. Busca cualquier presidente de México, por no decir, no se diga de Estados Unidos, donde encuentras gente que vive alrededor de la pompa, del lujo, de ese manejo peliculesco de tu nombramiento. Y este Papa vuelve lo acabamos de oír, de una persona cursivista, te acaba de decir, qué bueno que el Papa volvió a vestirse como Papa. Ajá. Entonces, ¿cómo la envoltura vale más que el contenido? Y te lo dice alguien que está metido hasta las manitas en el manejo sí. O sea, vuelven a la forma, no hay contenido de lo que es el Papa. Ajá. Y dice, pues es que
El Papa Francisco no se vestía como papa, no actuaba como papa. O sea, esa división entre los que tienen el poder y los que no lo tienen, gente como Francisco y gente como Pepe, dice somos iguales. Y ese somos iguales le cala a mucha gente. ¿Cómo que somos iguales? Es que no somos iguales, yo soy el poder. Tú eres alguien que lo sufre, lo padece o lo goza. Entonces, a mí me parece que ese tipo de izquierda es una izquierda que nosotros empezamos a trabajar hace un par de años, de un nuevo socialismo, una nueva forma de ver, parte visto por lo que ha hecho China y parte con lo que nos dejaron la gente que formó el espartaquismo. Entonces, a mí me parece que va a haber obviamente una forma diferente de ver las cosas y creo que la izquierda como elemento que detona cosas buenas a favor de la gente va a retomar otra vez sus vías, su comunicación, su camino y volver a lo importante que es que la gente sea feliz, que la gente viva bien, la mayoría de la gente, en detrimento de quienes hoy, yo le decía a un amigo, aquí en México, Slim es infinitamente más rico que la mayoría de los mexicanos. Y la diferencia entre él y los ricos de Estados Unidos con los ricos, con la gente de allá, es menor. No tenemos la diferencia más grande del mundo. Entonces, imagínate qué diferencia tan abismal cuando tenemos miles de niños que se mueren, miles de personas que no tienen atención médica, miles de personas que no tienen que comer. Eso es lo que creo que por eso China ha hecho un gran trabajo. No es fácil sacar una gente, 10 gentes, pero millones de gentes es un esfuerzo enorme de capacidad de organización y de cambio de mentalidad. La verdad, origen es destino y el destino muy claro lo dejó con su vida, una lección de vida que creo que ese es el legado. Muy bien. Pues compañeros, fíjense que ustedes pensarán, bueno, pinche izquierda, jodida, corrupta, etcétera, pensando en que gente como López Obrador, gente como Maduro representan a la izquierda, que ya hemos dicho que no. Pero si nos salimos de ahí un poco de esas cosas concretas y nos vamos a una situación más amplia, en el libro ese de Tecnofeudalismo, hay una frase que me cautivó, Ernesto, muy interesante, porque está hablando él de... A ver, no es cierto, no es en el libro de Tecnofeudalismo, es en el libro de Teoría General de la Política de Norberto Bobbio, ¿sí? Cuando él plantea el tema de la izquierda, de los comunistas particularmente, él se diferencia de los comunistas. La postura de él, de Norberto Bobbio, es de una digamos que un socialismo democrático, sí, o una derecha humanitaria, sí, sensible. Pero cuando habla de los comunistas, dice, ni con ellos, sí, con ellos no, pero tampoco sin ellos. O sea, las ideas de Carlos Marx están ahí sembradas en el mundo político, y van a estar ahí y van a ser influyentes y van a dar luz, ¿sí? Entonces yo pienso que de algún modo le va a dar sustento finalmente a las ideas de izquierda, y la modalidad y el esquema que se adopte, ¿sí? Pues yo creo que va a tener una relevancia diferente. Pero por lo pronto nosotros aquí lo que tenemos es que Pepe Mujica nos deja, pero se queda con nosotros, ¿sí? Un poco jugando así con la manera en que Pablo Neruda platicaba, ¿no? ¿Sí? Decía, heme aquí de regreso a Chile sin haber salido nunca de él. Bueno,
nos vamos, compañeros. Nos vemos el próximo jueves. Hoy pues tuvimos la fortuna de que Ernesto pudiera estar aquí, lo vimos bien, sí. Y también estuvo Antonio Lomas, que tenía algún compromiso por ahí. Tal vez el compromiso era con el muchacho ese que le escribe cosas aquí, ¿verdad? Se fue para... Porque no nos aclaró para dónde iba. Sí, estaba muy raro. ¿Verdad? Pero se fue así como que muy rápido, ¿no? Escondido. ¿Quieres sí. comentar alguna cosa antes de irnos? Quería... ¿Por qué te pones el micrófono? Bueno, ahorita te hablo, hija. No, yo estaba, antes de irme, Ajá. fíjate que leyendo un libro que escribí en el 2004, le dejé a mi hijo, oye hijo, antes de que a mi esposa, le dije, oye, dale esto a Ernesto, hijo, para que te venga listo. Yo tengo mi epitafio. O sea, yo lo escribí y dije, no vaya a ser en el 2004. Y quiero decirlo, dice así: por donde quiera que fui, la soberbia atropellé, la corrupción escarnecí, a los déspotas burlé y a las ratas denuncié. Yo con las mujeres y hombres del pueblo trabajé y con todos ellos la justicia defendí. Yo a los palacios tomé y a los corruptos arrojé. A los congresos honestidad y trabajo exigí, y en todas esas partes dejé a diputados, funcionarios y gobernadores memoria amarga de mí. Ni reconocí dogma alguno, ni hubo sin razón dignatario ni lugar por mi crítica audaz respetado. Ni en distinguir me he parado en criticar, censurar y denunciar al poderoso, al funcionario o al político baladí. A quien quise critiqué, con quien quise debatí y nunca a combate alguno rehuí. Aquel que yo denuncié, escrito en papel quedó, y en los tribunales está cuanto se consiguió. Lo que yo digo y escribo, mantenido y como prueba de ellos, yace aquí y yace bien. Yo ya la dejé lista. Ay, cabrón, no, pues eso me obliga a pensar en un epitafio para mí, sí. Pues siendo un hedonista, pues irredento, yo pondría en mi epitafio: hasta aquí llegué, me divertí, la pasé a todísima madre. Muchas gracias. Punto. Compañeros y amigos, nos vemos el próximo jueves, pero antes déjenme leer si tenemos algún comentario. A veces nos clavamos mucho aquí y no nos damos cuenta que hay alguien que está como... A ver, ahí cabrón. Miren, íbamos aquí. ¿Dónde nos habíamos quedado en los comentarios? Saludos, estimado doctor, ya lo habíamos visto. Francisco Zambrano, Morombo Smith, ya lo habíamos visto. Jesús Andrés en su amor con Lomas. Morombo Smith. Hay muchas de Morombo Smith. Dice, doctor, andas fosfo, me dice Fundación Arenal. Bueno, ya expliqué por qué, compañeros. Un regalo de mi hermanito. Sí, a ver, ¿qué más tenemos? Dice, Adesa Efsiva Castro. Lo planearon perfecto, de manual. Saquearon históricamente al país y desmantelaron instituciones para garantizar su impunidad. Yo creo que se está refiriendo a la 4T. Su impunidad es el cártel de la... Eso es el cártel de la UNAM. Válgame, ese es un tema que no habíamos visto. Jesús Andrade nos está viendo, Consuelo Tobías nos está viendo, o nos vio, María Sepúlveda Moreno también nos está viendo, Fundación Daniel Hernández, Morombo Smith, a ver qué más dice, Francisco Zambrano, Francisco Zambrano, Jesús Andrés Miranda, dice, Barajas está viendo el video. Efraín Rentería dice, buenas tardes amigos grilleros. Revista Eco dice,
acupunturista Mondragón está viendo el video. Víctor Andrade, Jesús Andrés Miranda, gracias señores. Dice saludos al señor Ernesto, mucha salud, te van a saludar Jesús Andrés Miranda. Juan Ramón Garza nos está viendo también, Jesús Andrés Miranda. Y reitero los besos al señor Lomas. Ay, cabrón. Lomas ya se fue, yo me imagino que andarán por ahí en algún lugar esperándote. Ahí dándose sus muestras de cariño. Acupuntura Mondragón nos está viendo y hasta aquí llegamos. Compañeros y amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Bye.